Primero queremos agradecer la presencia de todos los que nos acompañan hoy, especialmente los alumnos del Colegio Frondizi que están aquí. Agradecer a las autoridades que nos acompañan, la concejal de representación seguramente del Consejo Deliberante, con el demás que se han acercado para poder hoy dar continuidad a lo que hemos denominado todas las actividades que tenemos previstas para el año, porque como saben, estamos cumpliendo 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país y la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia va a estar durante todo el año haciendo distintas actividades. Pero la presentación de este libro, que tanto nos complace, viene a finalizar el mes de marzo, en el cual hemos realizado una serie de actividades, presentaciones, marchas, muchas charlas en las escuelas, y también hemos compartido con muchos jóvenes, generaciones que han nacido en democracia, y eso es lo interesante, de que podamos nutrirnos de lo que pasó en nuestro pasado para que precisamente ese pasado no vuelva a ocurrir, y nos sentamos en las bases de poder consolidar nuestra democracia, esta democracia, la más larga de la historia argentina, que nos costó mucho conseguir y que a la vez debemos consolidarla. Históricamente podemos decir de que pasaron pocos años, es una democracia joven si lo miramos con una mirada histórica, y eso nos tiene que fortalecer para que este siglo XXI nunca más volvamos a decir que en nuestro país hay un golpe de Estado. Ya el siglo XX fue sumamente conflictivo, muchos presidentes electos constitucionalmente no han podido cumplir su mandato, y no queremos eso para nuestro país. Queremos para que todos estos jóvenes puedan construir su futuro en valores democráticos. Una democracia que es sumamente perfectible. Todos debemos trabajar para mejorarla, pero sin duda es la mejor forma que tenemos de representarnos y ser representados. Bueno, para mí es un gran honor, placer poder hoy estar compartiendo esta mesa, porque a poco tiempo de estar jubilada vuelvo a reencontrarme con mis inicios, alumnos que tuve en esta escuela, en el colegio Paso de los Libres hoy en día. En esa época le decíamos más la Escuela Verde. No, no se llama más La Verde. Nunca se llamó La Verde en realidad. Nunca se llamó La Verde, pero el corazón era de todo el mundo, decíamos La Verde. En realidad era una escuela secundaria anexa al Instituto de Formación Docente en sus inicios, y luego pasó a llamarse Colegio Secundario Paso de los Libres cuando logró su independencia. Pero era popularmente conocida, y creo que sigue popularmente siendo conocida como La Verde. Bueno, así que me reencontré con una alumna que no vamos a decir el año, ¿no? No vamos a decir qué año fue, pero alumna del colegio secundario. Hoy ya una mujer muy versada y a la cual admiro profundamente. Para contarle, Natalia creció en Paso de los Libres, estudió artes en Buenos Aires y desde el 2015 vive en Santa Ana de los Guácaras, donde se dedica a la investigación y a la crítica teatral. Es licenciada en Artes Combinadas por la UBA, realizó posgrados en Flaxo y en la UNE, y actualmente cursa la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica en la UNICET. Es socia y miembro de la Comisión Asesora de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y fundó Crítica porá.com.ar, donde puede leerse sus textos y los de otros colegas de la región. Durante muchos años fue columnista en el programa Todos los Vientos de Radios, en la UNE. En 2025 publica este libro a partir de ganar una convocatoria de Oudene, y lanzó el podcast El Silencio de las Cautivas, disponible en Spotify. Un día, Natalia se encontró mirando obras de teatro y preguntando: ¿por qué tantas muestras mujeres encerradas? ¿Qué nos está diciendo esa imagen que se repite? Esa inquietud la llevó, casi sin que ella lo planteara, hasta un momento estar frente al río Paraná en el Parque Mitre de la ciudad de Corrientes. Ahí están las cautivas correntinas. 5 mujeres de la alta sociedad
capturadas durante la Guerra Guazú, llamada también Guerra contra el Paraguay, y por los historiadores conservadores positivistas argentinos, Guerra de la Triple Alianza. Estas mujeres van a ser llevadas al Paraguay por 4 años, más de 4 años, y condenadas luego al silencio en su regreso. Natalia no se conformó con ese silencio, lo interrogó, lo siguió, lo investigó hasta que comenzó a ver que ese silencio no era solo historia, era una práctica viva, una herencia, un mandato que en Corrientes todavía duele tocar. A nosotros nos interesó profundamente el segundo capítulo de este libro y por eso lo hemos elegido y le hemos pedido a Natalia que nos acompañe en esta velada. Al conmemorarse 50 años del golpe de Estado, Natalia nos viene a contar lo que descubrió sobre el mito de las cautivas que fue usado en la dictadura militar, ¿en dónde? Aquí, en nuestra localidad. Esa obra fue estrenada en el año 1978 y actuó como una forma de lazo entre el gobierno que existía en ese momento en nuestra localidad. Las cautivas se mostraban en esa obra sumisas, obedientes, encadenadas por voluntad propia, el modelo ideal para un régimen que necesitaba acallar y que todos agachemos la cabeza. Pero cuando encontró esta historia, también encontró otro nuevo interrogante y otra nueva cuestión. En ese trabajo de detective que muchos realizamos cuando investigamos, meses sin respuestas de que por qué esa obra había durado tan poco tiempo, si respondía a los cánones o a los cánones que pedía este régimen militar, llevó a que siga la investigación hasta que en un momento recibió un mensaje: encontramos el texto original. Y lo que ese texto revelaba es que el director de la obra, Juan Córdoba, fue arrestado pocos días después por la propia gendarmería, y la razón que nunca se dijo a voz alta fue que fue puesto preso precisamente por su orientación sexual. El hombre que hizo una obra útil para la dictadura fue silenciado por esa misma dictadura. Las cautivas, una vez más, nos llamaban a callarnos. Este libro es apasionante, riguroso y generoso, como su autora. Ahora sí, los dejo con Natalia Chester. Profe. Bueno, se escucha, ahí está, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por venir, por recibirme. Inmensamente agradecida a Alejandra, a toda la Asociación Civil por la Memoria de la Verdad y la Justicia, a la Municipalidad que nos abre las puertas y colaboró un montón para estar hoy acá. Para mí, estar con todos ustedes tiene como doble, es muy fuerte porque, bueno, cuando una escribe un libro después de tantos años de investigación, lo que más quiere es que se lea, que circule, no que quede archivado, que quede como una tesis ni en una vidriera. Así que circularlo para mí es muy importante, contarlo es muy importante, y que sea acá en Paso de los Libres, volver a mi ciudad después de tanto tiempo, que algunas veces he venido, pero volver a contarles a todos ustedes esto que ahora les cuento un poco el proceso, pero que de repente en este proceso de muchos años de investigación hubo un momento en que yo vi una frase entre paréntesis, acá en el libro está contado, literalmente en un libro de historia del teatro había una partecita entre paréntesis que decía:
estrenó la obra Las Cautivas estaba hablando de la historia del teatro en Paso de los Libres, y estrenó la obra de teatro Las Cautivas, cierro paréntesis, y yo venía trabajando sobre las mujeres cautivas en el teatro, y para mí era como mucho más combustible que eso está entre paréntesis. Dije, ¿cómo yo que vengo investigando hace tantos años sobre las cautivas no me enteré esto y en mi ciudad? Y bueno, ahora les cuento un poco más todo eso. Así que la cuestión es que estoy muy agradecida, muy contenta de estar con todos ustedes. Y bueno, y gracias profe, por esa presentación. Acá está la profe Carmen también. Es muy raro volver y contarles así a los profes. Pero bueno, para hacerlo así más coloquial y más distendido, toda esa hermosa presentación que me hizo Alejandra, con los títulos y todo eso, se traduce en que yo me fui, viví acá, terminé la secundaria, me fui a estudiar a Buenos Aires, después me fui a Corrientes, a Santa Ana, y ahí me empecé a conectar con todo esto que ahora viene. Pero me formé como licenciada en artes con orientación combinada. Y sintéticamente eso es ser un historiador y un analista del cine y del teatro. Entonces cuando llegué a vivir a Corrientes, empecé a ir al teatro, vi que no se escribe prácticamente nada, ni de crítica, simplemente se reproducen en los medios gacetillas. Y venía con una buena costumbre de la ciudad más grande, ir al teatro, de leer, de ver las discusiones, y dije, acá hay una vacancia y me lo tomé como una misión personal. La página esa, que los invito a que la vean, que se llama Crítica por A, escribo yo, pero también siempre trato de que escriban otras personas de la región, así que ahí se habla de teatro, de cine, de música, de literatura, de muchas cosas. Bueno, y empecé a escribir sobre teatro y tenía también quiero decir esto, que si bien acá no está presente alguien personalmente para que le agradezca, para mí es muy importante haber llegado a este libro, nombrar a dos instituciones que en este momento están muy vulnerables, y también es saber que este libro es producto de viene de alguna manera con apoyo, si bien es un trabajo independiente, tuvo apoyo todos estos años de dos instituciones. Una es el Instituto Nacional del Teatro, que lo están básicamente desmantelando, como otros tantos institutos del área de la cultura, que es lo que yo más conozco, pero de un montón de áreas. En dos oportunidades me postulé a becas de investigación y fueron un impulso y una ayuda para las diferentes investigaciones que después conformaron este libro. Y después, como decía Alejandra, lo editó UDENE, que es la editorial de la UNE, de nuestra universidad acá de la región, que si bien la editorial anda bien y funciona y sigue sacando títulos, digo, es una universidad pública que también sabemos que están en un momento muy, muy difícil. Bueno, entonces, dicho esto, venía investigando sobre... Yo primero encontré, les cuento, dos hitos. Venía escribiendo y mirando qué decían, a mí me interesaba el teatro como una excusa, ¿no? ¿Qué decían de la sociedad, de todos nosotros? Porque el arte siempre está hablando, ¿no? de lo que somos o de lo que nos pasa. Más cerquita. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué decían de nosotros? Estas obras que a mí me llamaron la atención, que en un corto periodo de tiempo veía todas obras de teatro donde la situación eran dos mujeres en una situación de cautiverio. En ese momento yo decía en una situación de encierro, en diferentes situaciones muy variables, pero estaban encerradas. Después, en el proceso encontré una antropóloga mexicana que se llama Marcela Lagarde, que para mí fue muy importante, que ella habla de los cautiverios de las mujeres y habla de que las mujeres estamos universalmente en el patriarcado constituidas de tal manera de ser para los otros, ¿no? Una es para los hijos, es para el marido, habla de las monjas, que es para Dios, habla incluso de las prostitutas, va categorizando, y en todas las categorías donde todas nos encontramos de una u otra manera, somos ella lo llama así como un nombre genérico, cautivas. Entonces a mí me servía como marco teórico, e insisto,
esto también, decir esto, como no había casi nada, no voy a decir nada porque miento, en ese libro que encontré esto entre paréntesis es una historia del teatro que es una cronología de episodios, de sucesos, pero no lo analiza, no había mucho más escrito sobre teatro. También este libro es un aporte a la historia teatral de la provincia, pero está escrito, es un ensayo que está escrito de una manera muy amena y que el teatro realmente pasa a ser una excusa, y lo digo para que se entusiasmen y lo lean porque habla de esto, habla de las mujeres, habla de la sociedad y de cómo somos. Entonces, para no hacer muy largo de qué trata el libro, habla de todo esto, y en este proceso de encuentro este concepto de los cautiverios de las mujeres, me engancho porque yo quería hablar eso de nosotras, de qué pasa en el mundo, por qué estas obras de teatro están en escena en este momento, que también el feminismo y venían pasando un montón de cosas. Y una compañera, la de Corrientes, le cuento muy entusiasmada y me dice, ¿y las cautivas correntinas? Y yo, ay, no me di cuenta. Las cautivas correntinas acá normalmente no nos resuena, por lo menos en mi época no hablábamos de eso, creo que ahora tampoco, porque es una historia muy de Corrientes. Como contó Alejandra, las cautivas correntinas, para ser muy sintética, eran estas 5 mujeres que eran esposas de jefes de cargos altos del ejército correntino en la guerra Guazú o guerra de la Triple Alianza, y el ejército paraguayo en un momento invade Corrientes y como no encuentra a los hombres, lleva cautivas a las mujeres y están 4 años y medio en el Paraguay. ¿Qué pasa? Ellas, y esta es la historia que se replica y se replica y se replica de manera oral, pero es como intocable, incuestionable, en la ciudad de Corrientes, en un centro más bien conservador y donde circula la historia oficial, que es como muy difícil entrar en esos lugares y menos a cuestionar o a hacer, ni hablemos de cuestionar, ni a hacerse preguntas. Ellas lo que más se cuenta es que hicieron, que eran muy devotas de la Virgen de la Merced, que es la patrona de Corrientes, y que hicieron una promesa, un pacto de silencio, así lo llama la historia, un pacto de silencio en que si volvían bien a Corrientes, nunca iban a hablar de lo sucedido. Bueno, eso pasó en 1869 que volvieron. Y es el día de hoy, acá cuento un montón de episodios y en el podcast también, que después les quiero contar un poquito del podcast. No se puede hablar de eso. Cualquier persona que dice en Corrientes, no, en realidad, no es que se cuestiona, este centro defiende eso, es una historia dolorosa, a ellas las trataron bien porque eran las esposas diferente al resto de las mujeres, y nadie las violó, nadie las hizo pasar mal porque eran las esposas de. Entonces, ¿cómo van a pensar otra cosa? Seguramente la pasaron re mal, pero más allá de esas discusiones que los historiadores de ese centro se ofenden si otro habla porque ustedes no saben nada de historia y se sacan los ojos entre ellos, más allá de eso que hasta es un poco cómico, cuando uno lo lee en los diarios esas discusiones en pleno siglo XXI, les juro que es un poco gracioso. La cuestión es que ellas están ahí montadas en un monumento, no sé si conocen Corrientes Capital, la Punta Mitre, que es la que está en el Parque Mitre, que está el monumento a Mitre y estas 5 mujeres, así con unas túnicas calladas, y están ahí como en ese bronce. Yo digo que el bronce, vieron que es irrompible, no se puede, no va a pasar nada, lo rayan, lo limpian, pero no se puede quebrar, igual que ese silencio que ellas guardaron. Entonces, para mí, el problema con las cautivas es que son el modelo, están ahí tan grande, y también hay otras representaciones de ellas, más allá del teatro, la escultura, un cuadro y demás. Cómo se fue contando la historia es intocable, porque el modelo de la mujer correntina es ese: silenciosa, obediente, inmaculada, y a esa no se toca porque es mi mujer. Yo creo que
eso es lo que viene a traer el ensayo que compone este libro, digamos, sobre todo eso. Entonces, es una cronología de un conjunto de obras de teatro que van de 1978 al 2021, que es de algunas sobre las cautivas correntinas y otras sobre mujeres cautivas en diferentes situaciones de cautiverio. Y lo que va mostrando esa cronología en ese análisis que yo voy haciendo es que son funcionales, así como ahora vamos a hablar más de esto que decía Alejandra, como estas cautivas, ¿por qué en 1978 que no se podía mostrar ni decir nada? Esta obra sí, ¿por qué eran funcionales? Y hay obras de hace, no sé, menos de 10 años, inspiradas en las cautivas correntinas de autores contemporáneos, que por ejemplo la última obra de la que hablamos acá, ellas que volvieron, también es famoso su regreso en un barco desde un barco brasilero que las rescata y las trae y bajan en tal lado y hay todo un relato que es imaginario en realidad, pero supuestamente es historia de cómo ellas bajan y van arrodilladas y en silencio hasta la iglesia de la mansión. Una cosa de loco, porque seguramente había piedra en la calle y venían de 4 años y medio de cautiverio y van a ir arrodilladas. Bueno, seguramente eran muy creyentes, pero es como todo así muy exacerbado. Entonces, eso es lo que se cuenta, que fueron arrodilladas y eso es lo que se venera. Y bueno, en esta última obra de teatro hay un grupo de mujeres cautivas, no se dice que son las correntinas, pero hay un montón de signos que nos hacen pensar que son. Y ellas van en el barco y en un momento dicen, ¿qué vamos a bajar acá? Y ser solo silencio. Y deciden irse. Entonces, en el medio, digamos, para mí hay como mucha representación de la sociedad, de lo que va pasando. Ahora vamos a ir más al tema que nos tiene a todos acá interesados también, que es el tema de la dictadura, cómo funcionó ahí. Y también cómo se va impactando cada obra, lo que se va pudiendo decir y cómo se va pudiendo decir, tiene que ver con un momento histórico que tiene que ver también con el movimiento de mujeres, con poder salir, juntarnos y decir que no nos callamos más y un montón de cosas. De eso va el libro. Y además, como aporte a la historia teatral, tiene un anexo donde se publican 3 obras de teatro sobre las cautivas. Ahora, yo puse ahí cuando puse en las redes que venían, qué sé yo, como esa pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esas cautivas del siglo XIX con la dictadura? Y es esto, que en ese momento, que yo estaba, encima de esto, yo estaba buscando otra cosa, ya estaba con el concepto de los cautiverios, estaba con lo de las cautivas correntinas, venía trabajando. Y de repente vuelvo a un libro de historia del teatro, que les digo que es como una cronología de episodios y de premios y qué sé yo, y hay una parte que es el teatro en el interior, le dicen, y ¿qué palabra es esa interior? No para cuestionar. Bueno. ¿Interior adentro de qué cabe? Y otra cosa, acá también se habla de, esto del interior me hizo acordar, que también hay todo un análisis que es bien interesante, porque no es que esto de las cautivas correntinas y que sean el modelo de la mujer y que no se hable de los hombres, de qué pasó la guerra y de en todo caso por qué no la fueron a buscar en 4 años, etcétera, etcétera. No es que lo inventamos acá en Corrientes. Hay todo un montón de obras de arte previas que van instalando un discurso desde civilización y barbarie que ya planteó Sarmiento, ¿no? De cara a la construcción de una nación y cómo hacerlo. Después hay historias en Corrientes Capital que tienen un montón que ver con eso. Que acá están el de la Cruz de los Milagros, que también es la civilización versus la barbarie. El tema de las cautivas está en la obra de Esteban Echeverría, que se llama La Cautiva, que escribió también El Matadero. Hay un cuadro que es El regreso del malón. ¿Vieron ese que por ahí les suena que un malón de aborígenes, todo oscuro, que viene con y ella así con un hombro caído, que viene en el medio, que ahí está iluminado y parte de una iglesia, porque eran unos salvajes que destruían la iglesia, y hay un montón de otros cuadros que están en el Museo Nacional de Bellas Artes y demás, que acá se retoman, que viene así todo.
Y digo, todo esto es importante porque son, a partir de esas obras de arte, que más allá de que las conozcamos más o menos, por lo menos las mencionamos y tenemos una imagen en la cabeza, son los discursos que se van instalando. Entonces, para mí es muy importante como traerlo sobre la mesa y revisarlo y por eso yo siempre tengo fantasías de que van a venir los historiadores estos de Corrientes a pelear conmigo, así se venden un montón de libros y lo leen, ¿no? Todavía no pasó, pero así en esas discusiones que digo que son un poco chistosas, que se enojen, porque en mi fantasía la respuesta es, yo no me estoy metiendo en la historia de la guerra, qué pasó con ella, porque para mí todo mi respeto, pero es como cómo nos usan, en este caso las mujeres, a partir de instalar ciertos discursos, que son discursos que se instalan esto, con un monumento que todos pasamos, pero por ahí no le prestamos atención, nos están diciendo algo, con un cuadro, esta narración oral está escrita y los historiadores dicen, esta es la verdad, porque este historiador en la década del 40 la escribió. Y así, esto, el cuadro ese de la Vuelta del Malón, lo pintaron en conmemoración, en 1892, que era el centenario de las famosas de expediciones de Roca, ¿no? Sí. Al desierto, que no era desierto. Y en el aniversario de la llegada de Colón a América, en un 92, y ponen ahí en la calle, en un lugar muy famoso de la calle Florida, en Buenos Aires, ahí en pleno centro, y el cuadro es gigante. Entonces, bueno, eso, como revisar cómo se van instalando ciertos discursos y poder verlos desde otros ángulos. Y bueno, y en eso apareció esto, de entre paréntesis, en la historia del Teatro Paso de los Libres, de que se estrenó la obra de Las Cautivas acá, que es un poco lo que sintetizaba Alejandra. Es una obra de teatro bien con el discurso oficial de Las Cautivas Correntinas, que escribe y dirige Juan Córdoba, que era un odontólogo correntino, aficionado al teatro, bastante conocido en el universo teatral de Corrientes, y él se vino a vivir a Paso de los Libres porque le dieron un cargo de odontólogo en el regimiento. Y le dieron también la dirección de cultura y dirigía el elenco de Teatro Estable. Entonces a mí me llamaba un montón la atención. Empecé a buscar, fue una larga búsqueda llegar al texto dramático. Empecé a buscar en los diarios, se estrenó acá, se hicieron 2 funciones, se hizo una en el Teatro Vera, y en los diarios de la época cuentan de un montón era lo único que había teatro en la provincia, le daban manija, y que había un montón de funciones programadas, y fue de repente, de un día para el otro, dejan de hablar de eso, y no se hacen esas funciones. Entonces, bueno, fue interesante llegar al texto después de casi un año de búsqueda, lo conseguí, y es muy loco porque no estaba ni en Corrientes ni acá en Libre, estaba en Santa Lucía, porque él era de Santa Lucía, y bueno, ahí había un familiar que encontró el texto, generosamente nos dieron los derechos y está publicado acá. Pero lo interesante es eso, ¿por qué esa obra sí y por qué de repente no? Porque él la estrenó en bueno, ahora les cuento algo del proceso también que es interesante, pero él la estrenó en un congreso de directores de cultura de todo el país, que eran todos funcionarios de la dictadura, acá en Libres. Y se hizo acá, después fui encontrando un montón de archivos de diario que lo explican de alguna manera y están acá puestos, y se hizo acá porque como es una ciudad de frontera y había que combatir a la cultura invasora de otros países, eso se hizo acá. También el encuentro de teatro de la provincia se hacía acá, todo sucedía acá, las pocas cosas culturales que había. Entonces, bueno, más allá de Las Cautivas, tiene como estas 2 patas, ¿no? El libro, la cuestión de la perspectiva de género y de hablar de la sociedad a partir de cómo dónde nos colocan a las mujeres, y un montón de información que me permitió analizar cómo era el campo teatral en este caso, pero era el campo cultural durante la dictadura, en un primer abordaje, pero en la provincia de Corrientes.
y en el país, porque todo esto venían de todo el país. Entonces, bueno, en la obra de teatro, después lo pueden ver en el libro, más allá de la historia de las cautivas, hay un montón de... Hay un par de personajes que son ficcionales y vienen como a organizar la estructura de la obra, que es una pareja que ya estaba embarazada, no estaban casados, y bueno, toda esa trama ahí amorosa que es la que atrapa al espectador, pero él es un desertor del ejército. Entonces se quiere escapar, pero lo atrapan y lo atan al mástil de la plaza principal en la época, ¿no?, de la guerra de la Alianza, pero ¿qué está diciendo en esa época? Al que no hace caso, bueno. Entonces, bueno, tiene un montón de elementos que me parece que explican en la misma obra, ¿no? ¿Por qué esta obra les es tan funcional y puede ser tan circulada? Iba a ir al Teatro Cervantes, al Teatro Vera, iba a andar por todos lados. Ahora, de repente deja de circular. Y bueno, también fue muy difícil y bien interesante porque todo lo que atraviesa el libro y también los temas de la dictadura es el tema del silencio. Y yo leía fragmentos que viene en diario del discurso que vos diste, Ale, el 24, y decías, reclamando, ¿no?, que digan dónde están, que no se puede discutir cifras cuando se mantiene un pacto de silencio, dijiste. Y es eso, ¿no? También esto, las cautivas correntinas, todavía se habla de un pacto de silencio. Y todo lo que atraviesa en realidad estas obras tiene que ver con el silencio. Y era curioso porque cuando empecé a investigar, imagínense que yo llamo a Corrientes, que nadie escribe sobre teatro, a cualquiera que actúe en una obra o dirija una obra, sí, te dan una entrevista, hay algo muy cercano, entrevista, te cuento, te doy un VHS, un DVD, todas cosas viejas, yo voy, veo cómo se puede ver, está todo bien. Pero acá pasaba una cosa que hablaba con un montón de personas, llamaba a un montón de personas, y era como, sí, te cuento, y cuando, sí, me acuerdo de vos, qué sé yo, te cuento, y cuando le decía a Juan Córdoba, no estaba, no me acuerdo, como que aparecía el silencio, todo el tiempo aparecía el silencio, y eso a mí más me hacía pensar, bueno, pero si se acuerdan, pero no se acuerdan, ¿por qué tanto silencio? Y lo miro a Marcos porque por suerte después fui encontrando un montón de gente que fue ahí partícipe y me contó y me pudo ayudar a entender un montón de cosas que están acá escritas. Y bueno, y eso fue interesante en el mismo proceso encontrar un montón de pistas, ¿no?, en lo que no se dice. Y bueno, les quería leer un pedacito, si puede ser, porque, y también decirlo acá públicamente, que yo decido no nombrar, hay un diario de investigación que tiene que ver con esto, con que me parecía que transmitir al lector toda esta búsqueda trabada, también era contar cosas. Y entonces decido no poner los nombres, entonces hay un chiste que ahora les leo, no poner los nombres, aunque mucha gente está agradecida, están mencionadas las entrevistas y demás, pero porque hubo gente, no de Paso de los, no les voy a decir quién, porque eso ya es muy chisme, pero no son de Paso de los Libres, pero que me han dicho, me han dado las entrevistas con mucha dificultad de llegar a esas entrevistas, y después me han mandado a decir que sin saber que yo iba a hacer un libro, para una de esas becas de investigación, me han mandado a decir que no me nombre en ningún lado porque la voy a denunciar. Y yo, bueno, después surgió lo de hacer el libro y dije, esto es fabuloso. Por eso dije, bueno, queda como raro, no nombro a nadie, pero están nombrados en otros lados, los que sí. Pero eso es muy fuerte. Yo creo, Ale decía, bueno, que la hipótesis es que es una hipótesis, pero bueno, la crítica y el análisis es así, se basa en hipótesis, no son ciencias duras. La hipótesis es que la censura es por su orientación sexual. Yo creo que ese que no me nombren también tiene que ver con eso, ¿no? Con un corriente de gente del universo cultural muy central, de gente muy conocida,
que en esa época como que debe ser muy difícil también para ellos estar en ese centro del conocimiento cultural, el centro de la cultura hegemónica, pero tener una orientación sexual y tener que ocultarla doblemente por el propio lugar conservador, por la época de la dictadura. No, yo sospecho que tiene que ver con eso, y lo empecé a pensar un poco porque también en este 50 aniversario venía leyendo mucho. Vieron que ahora dicen 30.400 y es toda la comunidad LGTB reivindicando todos los desaparecidos de esa comunidad que no se contó la historia, que no están mencionados, bueno, todo un tema. Exacto, porque hoy leía que decían, como muchos ya habían sido expulsados de su familia por orientación sexual, nadie los buscaba. Entonces, hay un libro de los desaparecidos de la comunidad LGTB, pero en Buenos Aires, en como en un lugar que no es el nuestro, pero pensaba cómo impacta acá también esa cuestión, por ahí de otra manera, porque les digo, estamos hablando del centro de Corrientes y a esta persona no le pasó nada, después siguió haciendo teatro, después tuvo otros cargos, pero me hacía ahí un nexo bien interesante también del tema de la orientación sexual. Me parece que es para estirar un montón del hilo y en todo caso esa contradicción que es enorme. Bueno, nos sirve un montón esto que estás contando, es para agasajar a todos estos funcionarios, pero donde vemos algo que está torcido, no, fuera. Bueno, eso y la idea es abrir conversación con todos ustedes porque todo esto pasó acá y estamos acá. Les veo ese pedacito. Bueno, dice, es el apartado que se llama justamente Diario de Investigación. Y aclara, los siguientes son fragmentos de algunas de las conversaciones que mantuve con actrices que fueron parte del Teatro Estable de Paso de los Libres y con otros partícipes del ambiente cultural de la época. Es una decisión autoral resguardar los nombres reales de las personas entrevistadas. En su lugar se identifican con designaciones genéricas en mayúscula. Junio de 2021. La primera señora que contacto fue muy tajante. Dice que el autor fue un personaje muy controvertido en Libres, que lo acusaron de cargos muy serios, que ella se alejó del teatro y se fue a otra provincia porque Corrientes es demasiado conservadora para su gusto. Julio de 2021. Una señora más amable que la anterior dice que justo en la época que Córdoba dirigía el Teatro Estable del municipio, ella no estaba allí, pero me pasa el contacto de otra señora que sí había participado en la obra Las Cautivas. Julio de 2021. La otra señora recuerda muy bien la obra, pero refuta todos los datos que tengo, incluso aquel que afirma que ella participó de Las Cautivas. 2 días después me llama y me dice que lo ideal sería que hable con este señor. Acá viene una nota que dice: en conversaciones posteriores, muchas personas me sugirieron hablar con este señor. Incluso con algunas la conversación solo se ciñó a este señor sabe. Intenté contactarlo de muchas formas. Tengo pruebas de que estaba al tanto del motivo de mi llamada, pero nunca me atendió. Bueno, me salté un poco para no hacerla larga. Agosto del 2021. Contacto a la doña. Me recuerda, me dice explícitamente que no puede darme mucha información porque tampoco estaba en el grupo en esa época. Me da nuevos nombres. Las que sí actuaron fueron fulana y sultana. Agosto del 2021. Les pido amistad a fulana y a sultana en una red social. Con sultana no me pude comunicar. Con fulana tengo una conversación por chat donde me cuenta que recuerda haber asistido a uno de los trabajos de Córdoba, pero no recuerda cuál. Cree que vi actuar allí a Mengana, pero falleció hace tiempo. Tampoco recuerda exactamente en qué lugar se llevó a cabo la puesta en escena, pero promete averiguar. Otra nota del diario. ¿Por qué todos recuerdan pero nadie quiere charlar del tema si es solo una obra de teatro? Si todos sugieren hablar con alguien más, debe ser porque tienen algo para contar. ¿Por qué Las Cautivas aparecen mencionadas en el libro sobre la historia del teatro correntino solo entre paréntesis? ¿Qué será lo que no se puede decir? Bueno, y ahí sigue el diario, pero
era la muestra que les quería hacer del libro. Muy interesante, y lo que quería resaltar, Natalia, es de que, volviendo a lo que vos contabas, que la dictadura atravesó todos los lugares, porque muchas veces nos pasa, y acá los miro a los jóvenes nacidos en democracia, de que contamos lo más terrible, los nombres de nuestros desaparecidos, lo que les pasó, lo que instauró el régimen, hablamos de la economía, pero en realidad nos atravesó en todos los sectores, en todos los ambientes, y el arte no fue una excepción. Fue fuerte la represión que hubo, la censura, y hasta muchas veces la censura previa, porque los propios artistas, los propios, en este caso, esta propia obra de teatro, que de cierta manera trataba de congraciarse con el régimen, porque no dejaba de dejar a la mujer en ese lugar donde no queremos estar, pero que era el lugar ideal para esta dictadura. Bueno, igual hubo cosas que incomodaron y que llevaron a que se suspenda rápidamente, y después todo lo que incomodó, por más que ha pasado el tiempo, esas entrevistas que vos realizaste ya en plena democracia, una democracia que tenía muchos años, ya consolidada con la democracia más larga, como siempre digo. Sin embargo, la gente sigue teniendo un resquemor de contar, de hablar, de volver a situarse, o de usar el silencio, pero también el olvido, que es otra herramienta, otro instrumento que tenemos para tratar de no, de que eso quede ahí en un subconsciente, que no aflore, y que de cierta manera voluntariamente no me acuerdo. A lo mejor algunos no se acuerdan en realidad, pero todas esas no son casualidades, sino que tienen un derrotero que lleva a lo que nos ha dejado, a esa secuela, a esos rasgos que aún permanecen por más de que hayan pasado muchos años. Yo a veces cuento, y discúlpame que sea autorreferencial, de que en muchas oportunidades yo no le contaba a mi mamá que me iba a hacer alguna actividad de derechos humanos, porque, y creo que a Marisa le pasa lo mismo, no contamos porque mi mamá se enoja, me dice, te van a venir a buscar. Y pasaron muchos años, pero ella vivió la dictadura y el miedo a ella le persigue, o sea, ella tiene miedo por mí, habiendo pasado tantos años de democracia, porque han logrado instaurar el terror y es muy difícil sacarlo de nuestro inconsciente. Por eso, normalmente, yo no le comento a mi mamá, que ella es una señora mayor, pero ella siempre tuvo mucho miedo por mí, hasta el día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos a abrir a las consultas, y bueno, lo vamos a seguir contando también porque lo tienen que leer. O sea, vamos a evacuar todas las dudas que tengan, pero desde ya que lo tenemos que leer, porque no hay nada que nos transporte más que la lectura, y a la vez cuando leemos también nuestras interpretaciones pasan a reforzar lo que intentó contarnos o lo que quiso contarnos el autor. Una vez que el libro sale, se socializa, ya no es más solamente dueño el autor, sino que todos pasamos a ser un poquito dueños de la idea que nos transmitiste y que nosotros quisimos incorporarla. Estamos abiertos a las preguntas. Sí. Primero, bueno, bienvenida, honor tenerte. Fuimos los chicos de la escuela Frondizi de la Nocturna, y un poquito contarnos cómo, creo que nombraste un podcast, no sé si querés, que es una linda oportunidad para que ellos, viste, que tienen acceso al celular inmediato y por ahí pueden tener, y cómo lo hiciste, de qué manera. Bueno, gracias por venir, gracias por la bienvenida, gracias por la atención y gracias por recordármelo del podcast. Después mientras, la realidad es que es así, mientras el libro está esperando entrar a imprenta, porque como les decía, lo editó la editorial de la universidad, y bueno, en la universidad pública hay procesos administrativos que son muy largos. En todo ese tiempo de ansiedad, por un lado era eso que hago con todo esto, y por otro lado, una vez que uno empieza a investigar, esta investigación que les conté, que son varios trabajos y diferentes momentos, en total son como 7 años.
Y la verdad que podría seguir ampliando esto. Hoy que leía sobre este libro de la comunidad LGTB, qué pasó en la dictadura, ya dije, pero acá podría leerlo y buscar el libro y ir más a fondo y vincularlo con esta otra cosa, ¿no? Como que uno, una vez que empieza a investigar, se lo digo más a los jóvenes, y se apasiona con un tema, realmente para mí es como ser un detective. Por eso les leí esa partecita del diario, porque de verdad que para mí yo soy un detective y cada uno que quiere buscar algo, lo mismo. Entonces, bueno, lo que sucede, más en lugares chicos como los que habitamos nosotros, es que se corre la bola. Entonces a mí me siguió llegando, y me atrevo a decir que me sigue porque es muy esporádico, pero me siguen llegando cosas, qué sé yo, alguien se entera, una escritora, sí, te cuento, estoy investigando esto, estaba por publicarse este libro, yo escribí un cuento sobre una cautiva paraguaya, pero es inédito, ¿querés que te lo comparta? Dale. Otra, una poeta, sí, mi mamá tenía, que era una gran música, hizo una cantata a las cautivas y la presentó en tal aniversario en la década del 90, ahí en la Punta Mitre con Edgar Romero Maciel, que es un músico muy conocido, hicieron esta cantata. Tengo un VHS buenísimo, y me dice la hija de esta señora que es escritora, y yo escribí una prosa poética que es inspirada en las cautivas, porque mi mamá me contaba mucho esta historia cuando era chica, también es inédito, ¿querés que te lo pase? Pero por supuesto, Susana, por favor. Y así, yo tenía bastante material que quedó afuera del libro, o por ahí esa prosa poética ya la tenía, pero como no era estrictamente teatro, me era medio forzado ponerla. Entonces estaba en un taller de podcast y estaba por hacer un proyecto final para cumplir la tarea nomás, que era reforzado, y la profe me dijo, si vos estás tan enganchada con el libro, ¿por qué no hablas en el podcast del libro? Y ahí a mí se me armó esto, que todos esos otros materiales podían tener un formato. Que yo escuchaba podcast, pero nunca había hecho un podcast. Entonces lo que hice fue hacer entrevistas como 2 o 3 preguntas rectoras, que es básicamente cómo impacta, que sabemos, las cautivas correntinas, porque esto que nos contaron una historia es así, no se puede discutir, y cómo ese silencio, porque lo que yo creo es que eso que como vos decías, que nos educan así en la dictadura o en esta historia, y nos atraviesa ese silencio, y es muy difícil salirse, y son cuestiones casi inconscientes, ¿no? Esto tiene que ser así, y así lo hacemos. Entonces yo me propuse pensar con todas estas mujeres cómo impacta ese silencio hoy. Entonces hice 12 entrevistas con esas preguntas, pero después se iban disparando un montón de otras cosas. No todas escribieron algo sobre las cautivas, pero incluso, y tiene que ver con la fecha que estamos conmemorando, en un momento tuve el honor, porque para mí eso fue un honor, como estar acá también, de que el 24 de marzo del año pasado me invitaron en el Espacio Mariño, que es un centro cultural muy hermoso en la ciudad de Corrientes, donde hay una diversidad de cosas y de personas increíbles que suceden. Me invitaron a una mesa como persona de la cultura sobre el 24 de marzo, y está Daniel Cian, de Hijos, que hizo el mural que inauguraron el otro día, Lucía Pieda, que es otra militante de Hijos, Diego Vidal, también libreño, un gran militante y poblano nuestro, y Elsa Sartor, que es una persona, no sé si la conocen, creo que la conocen, que Elsa es una gran referente de la educación en la provincia, fue militante de las ligas agrarias en Goya, y estuvo ella con toda su familia exiliada. Y encima es nuestra vecina. Así que todo. Bueno, imagínense, yo fui a hablar sobre lo que venía investigando, todavía no estaba el libro, no sabía, pero me invitaron, ¿no?, a hablar de la cultura, qué sé yo. Bueno, y por supuesto que llevé todo esto, ¿no?, de lo que había pasado en Libres. Y bueno, y ahí empezamos a hablar mucho del silencio, todos hablando del silencio, y lo que pasó con Elsa, por ejemplo, porque Elsa no escribió algo sobre las cautivas, pero ella estuvo exiliada.
y también a su familia, ella las atravesó en silencio. Entonces, bueno, ahí se armó como una conversación re interesante y yo fui a retomarla en el podcast. Entonces, bueno, el podcast se llama El silencio de las cautivas, pero habla eso, de la dictadura, de la actualidad, de muchas cosas. Como que vamos tocando varios temas, pero son también, así como les digo, el ensayo, el teatro es una excusa, está escrito de manera amena, les leí una parte divertida para que se animen, digamos, porque no está hecho para el ámbito teatral, no, está hecho para todos y para todas. Bueno, el podcast también son 6 capítulos muy dinámicos, cortos, de 7, 8 minutos, y que construimos la historia de las cautivas y todo esto que vamos pensando hoy y todo lo que pasa con las mujeres hoy a partir de todas esas voces. Y ahí tenemos unos folletitos, se llama El silencio de las cautivas. Lo encuentran en el Spotify o en YouTube, porque hay gente que no usa Spotify, entonces lo puse en YouTube. Pero ahí en esos folletitos, que llévense, hay un QR para que nos lleve directo a escucharnos. ¿Eso, profe, o he respondido a la pregunta? Gracias. Y entonces dialoga, o sea, lo bueno es que son piezas independientes, pero por supuesto que se ponen en diálogo de alguna manera. ¿Esta es la primera presentación del libro? ¿Tenés pensado? No, lo presenté, esta es la más importante porque es mi misión. Pero no, el libro lo presenté la primera vez en noviembre del año pasado, el 20 y pico, creo que era 24 de noviembre, una cosa así, fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se hace una vez al año en diferentes provincias del país hace 30 y pico de años. Ahora sí, y 37. Y se hizo en Corrientes. Entonces también era Corrientes, estaba por salir el libro y también, así como le dije a Ale, en 24 yo quiero ir a Libres con el libro, es como muy simbólico. A la directora de la editorial le dije, por favor lo tengo que presentar en el encuentro. Así que fue re emotiva, la primera presentación fue en el marco del encuentro. Y después hubo otra en La Mariño, que es este espacio que yo quiero mucho. Y ¿hubo otra? Me ayuda en memoria. Bueno, eso, y acá. Y algo que se me pasó. Yo quería saber cuando viniste, que fue el encuentro de teatro. Sí. Ahí hubo un taller sobre las cautivas. Yo no sé si había una presentación del libro o de la obra. O sea, sé que estuvimos hablando de las cautivas en ese momento. En realidad hice dos cosas. Hace 2 o 3 años fue el Instituto Nacional del Teatro, que les dije que en 2 oportunidades gané becas de investigación. Es una institución recontra federal, tiene representaciones en todas las provincias, es muy democrática, estimula un montón, estimulaba, espero que siga haciéndolo, la actividad teatral, y entre todas las cosas que hacía es una fiesta provincial del teatro, cada año en cada provincia, y después los ganadores de esa fiesta van a la fiesta nacional. Hace 2 años que no se hace. Creo que fue la anteúltima fue la que estuvimos acá. Y se hizo ese año acá en Libre, yo traje un taller de crítica teatral y además tenía que contar, hacer la transferencia, lo que ellos llaman la transferencia de la beca de investigación, que es devolverla a la sociedad lo que ellos me han dado. Y yo había hecho un trabajo, era una convocatoria en el marco de los 40 años de la democracia, si no me equivoco, una cosa así se llamaba Resistencias Teatrales en la Dictadura Cívico-Militar. Y ahí yo presenté el proyecto para reconstruir y encontrar la obra de Córdoba que se hizo acá, ya tenía el dato, y esta parte del trabajo es fruto de esa beca, y en esa oportunidad yo lo que les compartí era esa investigación. Después surgió lo del libro, porque yo tenía otro trabajo y también porque el Estado fomentaba muchas cosas, había hecho otras cosas, concursado en otros concursos que no gané, porque no siempre, uno hay que, también se lo digo a los jóvenes, hay que animarse a hacer, a veces se gana, a veces no, y yo tenía un trabajo que estaba re orgullosa del resultado de ese escrito, que fue para un concurso de ensayo, que no gané, y me quedé. ¿Cómo puedo hacer para que la gente lo lea? Porque ellos
tenían una editorial también y te lo editaban. Entonces, como estaba obsesionada con cómo hacer para eso que escribí, que lo lea todo el mundo, vi la convocatoria de UDN y dije, pero esto, siempre uno investiga en general muchos años o toda la vida sobre un mismo tema. Dije, claro, esto es sobre la silencio de las mujeres. Y ahí se estructuró el libro, que vino después de la Avenida Libres. Una pregunta, ¿qué contratiempos, qué traspié tuvo al hacer esta investigación, si es que se puede contar? Como modelo, digamos, como para alguien que empieza una investigación por algo y bueno, se supone que al interrelacionarse con otras personas se va a encontrar con algunos obstáculos, digamos. Y no sé, lo que se me ocurre es que el principal obstáculo es en las condiciones, ¿no?, que trabaja. Mi pasión y mi motivación, mi pasión es la investigación, es mi oficio. Para mí es una parte muy importante, pero no es mi fuente de vida, digamos. Entonces yo siempre tuve que trabajar de otra cosa, maternar, como las condiciones en que podemos investigar a veces. Hay gente que son investigadores también, tanto ahí medio así, pero del CONICET o de ciertas instituciones que viven eso, le dedican full time. Bueno, yo me embarqué en esta misión mientras hacía un montón de otras cosas para vivir, digamos. Entonces creo que eso por un lado me hizo que me lleve mucho tiempo. El libro en un momento lo tuve que detener, el proceso editorial. Hablé con la editora y le dije, mira, me están pasando estas cuestiones a nivel laboral, estoy muy complicada, está todo muy complicado. ¿Las entrevistas fueron fáciles? Eso sí. Bueno, sacando esto que cuento acá, ¿no?, que siempre fue de fácil acceso, pero me parece que tiene que ver con, supongo que como uno lo encara, y que también cuando hay curiosidad y uno golpea de buena manera, difícil que te digan que no, y más en lugares así que tenemos un montón de cosas por construir o por escribir o por recopilar y por hacer. Entonces, en ese sentido no tuve mayores dificultades. De hecho, hasta tuve esta entrevista difícil que después nunca digas mi nombre. Claro, a eso voy también. Por el tema de que quieren hablar las personas. De hecho, yo tengo una frase acá en mi perfil que dice, no pase mi nombre. Pero finalmente te dicen, no pases mi nombre. O sea, te declaran todo. No sé si es miedo a lo legal, etcétera. ¿Eso cómo te hace sentir? Porque necesita un testimonio y una fuente. Claro, pero después uno lo analiza, ¿no? Porque este es un libro que parte del análisis teatral y de obras de arte, otras montones de obras de arte. Y para mí, si alguien en algún momento, por ejemplo, un director de teatro se enoja por una cosa que yo escriba, mi respuesta siempre es, ¿para qué uno hace arte, no? Si lo pones en escena, después se completa con el espectador. Y como decía Alejandra, bueno, lean el libro y después también uno ya lo escribe, lo hace y lo suelta. Y también si genera debate está buenísimo. Entonces, no siempre en las entrevistas me contaron todo. Pero para mí esas son pistas, eso es como, bueno, yo veo este monumento y lo analizo desde un marco teórico, desde un punto de vista, desde una ideología, ¿no? Desde donde yo estoy parada, tengo mi propio análisis y lo mismo pasa con ese discurso, ¿no?, del otro que accede a contarme cosas, pero las cosas que quiere y las cosas que puede. Y después uno como un buen detective y como crítico de arte va sacando sus conclusiones, como ustedes sacarán cuando lean el libro. Quiero preguntarte, en esa etapa de investigación, me imagino que sabemos que fue bastante amplio el tiempo que investigaste y profundo, habrás descubierto que no solamente eran 5 las cautivas. ¿Por qué se hablan solamente de las 5? Y digamos, si bien la autoría oficial mantiene esas 5,
existen documentaciones y libros donde se habla, que son 12, Sí. y hay discutidas dos ahí últimas. ¿Qué te movió a de pronto a no ponerlo dentro de eso también, a esas otras? Justamente porque yo me tomo de las obras de arte, Ah. del cuadro que retrata, que está en la legislatura de la provincia de Corrientes, que es un cuadro que retrata la muerte de Toribia. Ella, las 5 famosas, vamos a decirle, Sí, una no volvió, se dice que Sí, murió sí. de cólera. Entonces eso se dice, hay gente que dice otra cosa, Sí. pero en la Estuvo documentación oficial, casi entre comillas, no es una documentación, pero ese relato oral está plasmado en un cuadro de la década del 60, del 40, creo, de 1940, algo así, acá está bien el año, que está en la legislatura. Y eso sería como el documento oficial, que alguien plasmó en una obra de arte esa historia. Después el monumento tiene esas 5. Una novela sobre las cautivas, hay 6. Hay 5, pero después se deja, viste, que también habla Sí. de la 6ª. Y yo agarro y analizo esa novela, y analizo el monumento, y hablo del cuadro, porque yo me estoy acotando a analizar obras de arte y qué nos pasa con las obras de arte, digamos. Después yo leí eso de que son más, y seguro que fueron más, pero ellas pasaron a la historia porque son funcionales también, porque es esto, por el pacto de silencio y por ser el modelo de mujer que tendríamos que seguir. Ese es el punto que a mí me interesa. Tiene que ver con el hecho que eran las mujeres de los Claro. generales y las otras no, Igual, a porque mí lo fueron que con sus sirvientas. Claro, a mí lo que me pasa es que ellas son, o sea, yo ni siquiera me importan sus nombres porque son mujeres igual que todas nosotras, Sí, digamos. no, Me entiendo. interesa como más visto desde el feminismo. Ajá. No me interesa discutir el nombre, pero obviamente que la habrán pasado re mal, obviamente que no eran las Totalmente. únicas 5, fue una En la guerra obra mismo, espantosa. mismo se cuenta que hay momentos malos. Sí. En la obra misma, aunque Juan lo adornó muy, digamos, románticamente, hasta en la parte cuando termina. Sí. Hay tanta intensidad en el momento que Sí. lo habla el paraguayo. Y es re impresionante para mí, porque hay una parte del texto de la obra de teatro que los soldados paraguayos que la llevan a ella y la devuelven, les piden perdón porque Eso. ellas como que los evangelizan, ¿no? Con su devoción religiosa los evangelizan, y los paraguayos le piden perdón y dicen, yo solo estaba cumpliendo órdenes. Y para mí eso es impresionante, porque estamos analizando 1978, es como un anticipo de la ley de punto final y obediencia de vida, los soldados pidiendo perdón. A mí me interesa como mucho eso, más allá de la historia real, qué se toma de la historia para representar y para transmitirnos ideas. Te comento que en la obra mismo, uno de los que hace el soldado paraguayo era paraguayo. Y era. Porque Marco es uno de los informantes claves. Y le agradezco acá, adelante de todos ustedes, ese día en la conversación de hace 2-3 años estuvo, y le agradezco porque sin Marco y sin Fabián, no sé, todavía estoy golpeando puertas, llamando, a ver si alguien me cuenta algo. Así que un honor tenerla acá. Lamentable, gracias. Un honor a vos. El asistente de... Hay registros, mirá, te vamos a comprometer en público. No, es que yo Tienen estoy muchas comprometido, yo tengo la obra. Pero el registro fotográfico no nadie. Hay 2 registros fotográficos. Es más, hay más registros fotográficos. Lo tiene, no puedo decir, pero lo tiene una señora profesora de acá del libro, lo tenía. Porque la hermana de ella, Tati, Tonina, digo ya, fue, sí, ya está. No, vos viste que yo te conté.
cuando me preguntaste, ¿sabías algo de esto? Yo te conté todo. Sí. Nora termina. ¿Qué tenía la foto? Nora, la hermana que está en Misiones, y Tati fueron las que viajaron con nosotros, que participaban en la obra, a la presentación al Teatro Cervantes en Corrientes. El Vera en Corrientes, y que después se iba a llevar a Buenos Aires. Pero ahí viene el desfasaje de la pelea del Teatro Estable Municipal, en el cual se había conformado, conjuntamente con la solicitud de Juan Córdoba, gobierno de Monti, que lo nombra a él como secretario de Cultura de la localidad de Paso del Libre. Entonces él conforma el grupo de teatro, pero el otro grupo de teatro, que era el anterior, digamos, estaba conformada por un grupo de mujeres que por supuesto le molestó mucho que venga este señor, y que para mejor, sabiendo de la condición de él ya le molestó más. Entonces empezaron a hacer la campaña para voltearlo, digamos, no podía ser. Y después viene lo que muchos en Libre acá saben, la gran cacería de brujas a todos los homosexuales y a que se sacaban a los chicos de la escuela, que eran a los cuales, digamos, estos homosexuales teóricamente mantenían. Cayeron docentes, a otros le mataron, ¿sí? Que tenía que ver con una orden directa de quién fue el intendente en ese momento. Solicitado por esas, esto le digo porque después investigando, solicitado por esa señora molesta que le habían quitado el poder otro señor. Cuando se inaugura FM Confluencia, el Teatro Estable va representado de la municipalidad, va representado con Juan Córdoba, allá al hotel de turismo, cuando vinieron todas las autoridades de Corrientes y todos los músicos, eso va representado. Yo tuve el orgullo de haber estado sentado, por ejemplo, al lado de Rosana Falasca, gran cantante de tango. Yo estoy hablando de, yo era así. Sí, 14 años tenía. Y figuro como, porque había que llenar un papel para entrar al Teatro Vera, figuro como ayudante de teatro de la obra, como subdirector de la obra, con 14 años. Y me dice, ¿qué querés? Dale, metele. ¿Pero por qué? Porque yo estaba todo el día trabajando con la obra. Y los que trabajamos en la obra eran todos mis amigos. Pedro Sanabria, ya fallecido. Pedro Sanabria, Sandra Chacón, hija de un gendarme, Escalante, Nora, Rosario, Ocha. Todos los que no querían nombrar, ahora se los nombraron. No, pero yo los nombro porque están en la obra. No me contaban nada cuando lo llamaban. Yo te conté eso. Sí. Están en la obra los nombres. Es más, yo le tengo prometido a ella los folletos del programa de la obra, que yo lo tuve que dibujar a mano. Tengo grabado cuando le Sí. sobre todo. ¿Te acordás? ¿Cuántos años? Lo estoy buscando todavía. Yo lo Tenés tengo. muchas cajas. Acá armamos un ejército de Sí, detectives, vamos vamos a mi revisando. casa y ahí entre todos nos vamos a revolver. Mañana a la mañana. Mirá, el otro día, al margen, ¿no? El otro día fue el aniversario justamente de Néstor Kirchner, le nombra a Jaime Ceci. Y yo tengo foto con Jaime hablando, yo te mostré a vos esa foto, no la encuentro. Pero porque ya te digo, es un proceso de guardar y no sabes, ya lo vamos a encontrar. Pero te quería contar, fue toda una persecución esa representación. Después lo que salió está muy bien dicho, como tomaron como pretexto el hecho de su posición, digamos, de Juan, digamos, como para anular todo. Pero fue una solicitud directa de un grupo de que manejaban el teatro que estaba en la biblioteca Popular Sarmiento. Pero era una gran excusa porque, mirá, esta investigadora del libro que se llama Los gays porteños durante la última dictadura cívico-militar,
leí un pedacito ahí que decía: durante el 75, con la aparición de la AAA, comienza a darse la construcción del enemigo interno. Y con la revista El Caudillo y unas pegatinas que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, dice que hicieron unas pegatinas que decía el árbol de la subversión, y que en las ramas superiores del árbol decía homosexualidad y feminismo. Entonces estaba todo dado, tenían la excusa perfecta. Los que ponían el sonido y las luces de la obra fueron los primeros que fueron acusados. Eso sí, no voy a decir nombre ahora. Pero fueron los primeros que fueron acusados como una forma de que no saquen más la obra. Porque si vos te sacaban el sonido y las luces, se trabajaba con apagones. O sea, los tiempos eran apagones. Y eso, de golpe y porrazo, se quemaron las luces de la biblioteca. O sea, no lo podía presentar y tenía todo lleno, la biblioteca estaba llena. O sea, hubieron un montón de boicot así. Después Juan fue como secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con la señora Aranda de Sanabria, con Teresa Aranda de Sanabria, que era la secretaria ceremonial, y yo me fui y le hice nota justamente referente a qué es lo que había pasado, que por qué también tengo todo eso guardado. Tengo puño y letra Mañana ya sabe dónde nos encontramos. Estoy en ese embrollo, digamos, pero sería un placer encontrar, porque te prometí, le debo a la historia, le debo a la historia del libro, ¿sí? Pero fue un honor, es un honor tenerlo y que lo haya hecho. La obra se estrenó acá en Libres, pusieron preso al director Que era y a director de otros. Cultura Municipal también. Dale. En el 78 se estrenó 2 veces. Eso quería saber. 78. Tuvo dos funciones acá en Libre, una en el Teatro Vera, y ahí se cortó todo. ¿Salió? ¿Lo largaron? No, ahí yo no sé mucho y tampoco. ¿Te acordás si estuvo mucho tiempo preso? No, 2 años. ¿2 años? 2 años le dieron de baja, porque él era alférez. Sí, era más sacarlo Era, no es sí. que estaba preso como un preso No, político, sino una era cosa interna ahí interna, de porque no se pedía. podía saber tampoco que en la fuerza existían ese tipo Claro. de eso, era el tema también. La homosexualidad no era Claro, no era Era esconderlo. Quería esconderlo bajo la alfombra. Exacto. totalmente. Y después, no, él se fue a vivir a Buenos Aires, tuvo Sí. cargos. Después en el gobierno de Alfonsín lo nombran justamente secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahí, bueno, ya te digo, con quién estuvo y quiénes estuvieron Es trabajando. interesante también para mí, según lo que me contaron y lo que investigué, lo que pasaba en la biblioteca, Ajá. como hay una investigadora que habla del Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires, y yo le saco ahí un concepto que para analizar lo que pasaba acá en la Biblioteca Popular Sarmiento, que ella habla de zonas grises, porque dice, no todo era oficialidad o resistencia, ¿no? En el teatro, una investigadora de teatro que estaba teatro abierto, que les incendiaron un teatro en Buenos Aires a los artistas que resistían y decían cosas, o el teatro oficial. Y ella dice, hay zonas grises. Y para mí acá, y analizar lo que pasaba ahí en la biblioteca con lo que ustedes cuentan, que había gente que iba para estimularse o para hacer teatro, porque había libros, o porque eran jovencitos, y también había gente Te cuento a por qué favor. fui. Te cuento por qué fui, porque ahí viene el tema, por qué fuimos un grupo Eso de para mí es gente. importante. ¿Por qué fuimos y caímos en ese lugar? Nosotros fuimos escapando, ¿no?, de la persecución de la escuela, que era alevosa, digamos, la persecución de los militares, de los colaboradores, profesores de los militares, del servicio de inteligencia en la escuela, en nuestra casa. Ya habíamos tenido 8 allanamientos en mi casa, mi hermana ya estaba hace rato por allá, mi hermana ya había abandonado, amigo de Pablo Martinelli en la facultad, imagínate, y de Jardín Infante, vivían ellos en casa. El Pata salió de casa el día que desaparece, eso a las 2 de la mañana. Pasamos Navidad juntos, hay toda una historia. Y nosotros entonces sabíamos que venían por nosotros después. Yo escribo un poema para el Pato Acosta
y Aldo Federico Devoto, 29 de mayo, me piden que escriba un poema sobre el ejército argentino. 29 de mayo, el día del ejército argentino. Entonces me piden que escriba un poema sobre el día del ejército argentino. Yo le escribí un poema al Patacota. Por supuesto que el otro día cuando quise entrar a la escuela, me acordé que estaba en gendarmería. Y lo entregué al señor Aldo Federico Devoto, que entregaba una hoja donde decía con un membrete, decía Ministerio de Educación de la Nación, y ahí teníamos que escribir que lo que pensábamos del 29 de mayo. Yo le escribo un poema a Patacota, con ese poema gano después con Marina Panuncio, gano un certamen provincial de poemas ilustrados, ya en democracia. Que lo rescató ella, porque yo lo había perdido otra vez. Decinos eso, ¿qué se pasó? Mi vida está perdida. ¿Qué les pasaba en la biblioteca? Bueno, en la biblioteca, ¿por qué yo me fui a la biblioteca? Pedro Sana, éramos todos militantes nosotros, ¿sí? Militantes de la vida. Pedro Sanabria, todos estos chicos, nos juntamos en casa y dijimos, ¿cómo hacemos para que no nos persigan más? ¿Cómo hacemos para no tener tantos problemas? ¿Cómo hacemos para, qué sé yo, no sé, inmiscuirnos sin tener que comprometernos? Y nos fuimos a la biblioteca a buscar libros que sabíamos que estaban escondidos debajo de la tarima de teatro. Ahí estaban todos los libros que estaban prohibidos. Por ejemplo, La Rosa Roja y todo eso, famoso. Entonces nosotros íbamos y rescatábamos los libros y sabíamos que nos llevaban una bolsita y nadie iba a decir nada. Porque nadie iba a decir nada. Eso estaba antes de desaparecer. Desapareció. Y entonces los juntábamos en nuestra casa. Pero la idea era rescatar porque esos libros se estaban pudriendo. Estaban tapados con una tela ahí y se estaban pudriendo. Entonces nosotros lo que estábamos haciendo era rescatar libros. Nosotros éramos rescatadores de libros. En ese rescatado libro aparece Juan con un grupo de gente haciendo la obra. ¿Qué querían hacer la obra? Ahí está, nos metemos como la obra. Ahí teníamos permiso para entrar y salir todos los días. Todos los días nos llevábamos 4 o 5 libritos. De eso tengo un montón en casa. Nos llevábamos. Porque si no, eso es más, después lo desaparecieron de un día para el otro. Pero fue así que llegamos. Por eso para mí es interesante cómo funcionaban esos espacios. Porque estábamos sabiendo lo que estaba pasando también. O sea, no es que hay otra gente que no estaba sabiendo lo que estaba pasando, que eran nuestros colegas, y nosotros estábamos queriendo hacerles saber qué es lo que estaba pasando, cómo se estaban escondiendo los libros, por qué desaparecían los libros, por qué en la escuela habían unos y otros no, y cosas así. ¿Por qué a mí me echaron por 5 años de todas las escuelas nacionales y provinciales? ¿Por qué? ¿Por escribir un poema? No, para un poco. Entonces, todo eso llevaba, no me quedaba otra cosa que camuflarme adentro, porque no me quedaba otra opción. Mi hermana tuvo que entrar, Fanny, tuvo que entrar a la prefectura. Pero entró a la prefectura no porque le gustaba la prefectura, entró a la prefectura para que no la chupen. Mi hermano estuvo encerrado 1 año en una estancia. Es muy raro que justamente dentro del teatro o dentro del arte, que son los lugares donde más se perseguía, o por lo menos sabían todos los loquitos están acá con el arte, lograr camuflarte. Porque justamente venía de la mano de un alférez de Gendarmería, que fue nombrado secretario de Cultura de un gobierno de facto. Entonces era el mejor lugar. Pero después vino lo otro. Se estaba hablando de otra cosa. Estábamos nosotros ahí adentro y hablábamos de otra cosa. Justo Córdoba era como un personaje contradictorio. Claro. Eso para mí es como porque primero yo cuando era, bueno, eso, ¿es a favor o en contra? ¿Es resistencia o oficialidad? Bueno. Obviamente le fue refuncionar a la oficialidad, pero yo tengo como mi sospecha de por qué tanto están obsesionados por las castigas. Y porque él también capaz que no podía decir un montón de cosas que yo me fui enterando de él que todavía en Corriente Capital no se dicen. sus plumas estaban cautivos. Totalmente. Venía. Silenciado, él también estaba silenciado, Él era tanto cautivo. más como ella. No, y en la tomada de mate íntima él gozaba otra cosa, en las cuales con nosotros podía charlar, allá afuera no podía. Pero por supuesto, era un funcionario
claro. Lo era. No dejaba de ser. Entonces, tampoco no romantizamos nada, pero No. cómo funcionó, ¿no? Y bueno, hablando de libros, justamente, yo me acuerdo, yo vivía en Buenos Aires cuando se llamaron los libros. Ah. Yo lloraba, se veía en la tele. Mi recuerdo, no sé si de esa época, yo era adolescente, tenía 14 años, 15, son en blanco y negro, porque la tele era blanco y negro. Cuando hicieron la montaña y quemaron. Sí, Y lo que la significaba que la gente viera eso, que salía en la televisión. Eso me quedó acá en la memoria, como se lo quieco, en blanco y negro, porque la tele era blanco y negro. Chicos, te reís, vos te reís, perdón. Uno se ríe también, Sí. porque entre los libros que estaban ahí camuflados, por ejemplo, había libros que vos mirabas y Pero decías, no tenía nada que que ver. no tiene Ojo nada con que la ver. música, la música Qué también sé no yo, tenía nada que ver. la lucha de las rojas con las Eh. negras y eran de las hormigas, qué sé yo, cualquiera. Pero entonces el libro prohibido. Claro, Sí, la claro. música prohibida. Cualquiera, por el título. La película censurada, ¿no? Película. Recortada. Y le arrancaban las tapas. Se le arrancaban las tapas para esconderla. Todas las tapas no tenían Pero tapas. esos actos públicos eran una forma también de... Sí, la quema más grande esa fue en Claro, octubre del Gente 80. tenga miedo. Así, de que la gente tenga miedo y que sepa, de disciplinamiento, creo que sería la palabra más correcta, ¿no? De disciplinar a todos. Que eso no. Eso no se podía hacer. Por eso digo que había censura y también había autocensura, porque muchas veces se trataba de hacer algo como para quedar bien con el Estado, para resguardarse, una forma de decir, mira, yo... Y bueno, no tengo nada que ver. cuando fue la marcha, que se habló en distintos lugares, no sé qué fue, creo que fuiste vos, que nombraste ERSA. Bueno, yo estaba en la secundaria y yo Mira, dije ERSA. Estudio de la realidad social argentina. Así que en la escuela pública, siempre en la escuela pública. Y bueno, pero ya estaba ahí A nosotros nos llenaron la casa 8 veces. Nosotros vivíamos a 2 cuadras de Amelia, Belgrano y Teófilo Niveiro. ¿Sí? ¿Por qué nos allanaron la casa? Porque Pepe Martinelli, profesor, padre de Pablo, profesor de educación física de la escuela normal, dejaba todos los elementos de educación física que hacíamos en zapadores, lo dejaba en casa. Porque era una casa grande, la esquina, 52 por 58, que era de mi abuelo, y ahí entonces lo dejaba todo ahí. Y ahí, antes de educación física, toda la promoción de mi hermano, de Lugo, que era de Pablo Martinelli, y de Susana y todo eso, de ese grupo, iban todos, antes de educación física, iban todos a hacer la previa, digamos, que en ese tiempo era el mate, la torta frita, los buñuelos que tenía mi vieja. Y después se iban a la educación física y después volvían y otra vez todo el juego otra vez ahí. Entonces, claro, imagínate, tenía que ir. Pero era risueño, porque iban con tanta ignorancia los que iban, qué sé yo, Mario Arce, Rubén Darío Ledesma, yo le mando al frente siempre, Carlito Faraldo, Brite, todos los botones, los buchones que andaban en ese tiempo trabajando con los falcos blancos, no era verde, eran blancos. Llegaban allá, o te hacían vigilancia con el FIA 600 azul, te hacían vigilancia, pero era el sueño porque nunca te caían con el camión del Unimó, como una sola vez cayeron, y en una de esas fue Juan Córdoba. Antes de eso, cuando él recién vino el pase, fue y estuvo parado afuera, que nos contó después. En mi dormitorio yo tenía, estoy hablando 14 años, 13 años, yo tenía un póster gigante del Che, ese famoso que está con el cigarro. Lo tenía porque nosotros teníamos el disco Habla el Che en Bolivia, el disco. Todavía anda por ahí. En la mesita ratona. Entró un oficial, entró y dijo, ¿quién es ese? Jimi Hendrix, de la revista Pelo. Ah, bueno, está bien. Y se fue el tipo. Pero viste la salida rápida a las 2 de la mañana, vos medio... Se fue el tipo. A la semana vino derecho y agarró y se llevó el pote del Jimi Hendrix.
Hasta ahora lo tengo. Claro, porque ya lo cambié al toque, ¿viste? Me perdí el pote Jimi Hendrix de la revista Pérez. Vamos a hacer un archivo. Bueno, si no quedan más preguntas, vamos a ir cerrando. ¿Cuándo sale el doble? Agradeciendo muchísimo la presencia de todos. No se van a ir. Mañana vamos a la casa de Marco a buscar todo. Dale. A revolver todo para poder. El podcast El silencio de las cautivas. Ajá. Pero ahí hay unos folletitos. Quédense. Bueno, igualmente les comentamos que ahí están a la venta los libros, así que el que quiere puede, están a disposición. ¿Cuánto? ¿18? 18.000 pesos, hoy ya no es más nada. Iba a decir 2 kilos de carne, estoy de otra época. Estoy en otra época. No. 2 kilos de recorte. 1 kilo de carne. Es imposible cuando lo que dice la editorial, cuando les quedes el precio, les juro que yo me puse re contenta porque digo, los que son compradores de libros como yo, está barato. Así que viene Eugenia. No vas a vivir de los libros. No. Vamos a publicar también el Libre Tiene Memoria. Vamos a publicar el Libre Tiene la Memoria. Sí, en todas nuestras redes. Así que muchísimas gracias.